Bien, estimados niños y niñas de sexto A y sexto B, he decidido enviarle un video de resumen de la clase 1 y 2 que hemos realizado en la asignatura de Ciencias Naturales. Este video tiene por objetivo aclarar algunas dudas, que a ustedes les llegue la información y sobre todo para que aquellos que no han podido conectarse a las clases virtuales puedan tener acceso al material que se está trabajando en clase. Por mi parte, en esta unidad número 1, que tiene relación principalmente al periodo que ustedes están viviendo biológicamente, que es la pubertad, tanto damas como varones, he decidido realizar dos actividades con el libro. Dos cuestionarios simplemente, en el cual ustedes se van a ver enfrentados a actividades donde tengan que identificar estructuras de los sistemas reproductores, los principales cambios que ocurren durante el periodo de pubertad, las actividades que hay que desarrollar y las medidas que hay que tener preventivas para cuidarse y justamente tener un periodo de adolescencia sano y vital. En este caso, yo decidí desarrollar una serie de preguntas que están con sus respectivas páginas, como ustedes lo pueden ver a continuación. Quise partir con esto para que ustedes tuvieran la referencia de qué es lo que se está pidiendo en la asignatura de Ciencias Naturales. Este cuestionario 1 y el siguiente cuestionario 2. Si ustedes se dan cuenta, tienen el mismo formato, pero son distintas las preguntas. Al ladito de cada pregunta, ustedes pueden ver que están las páginas del libro, es decir, aquí no hay utilización de internet ni nada, sino que simplemente pueden recurrir al libro para poder responder. Es importante que las respuestas de este cuestionario, ustedes tienen varias formas de hacérmelas llegar. Una, puede ser a través de mi correo electrónico, que es eduardo.cifu@gmail.com, o enviárselos por fotografía a la profesora Maritza y al profesor Jorge Mendoza, y ellos me la hacen llegar a mí directamente a mi número telefónico, y yo así las puedo revisar y decir cómo está el proceso de aprendizaje que ustedes están demostrando a través de su respuesta. Para partir esta unidad, declarar que el nombre que le puse simplemente es pubertad, a pesar de que le podemos llamar un viaje por la vida, una nueva etapa, etc. El primer objetivo tiene relación justamente a identificar o caracterizar a través del análisis de imágenes y de sus experiencias el concepto de pubertad, con el fin de establecer los principales cambios ocurridos en este proceso. Como vemos en la imagen, dentro de los principales cambios observables en este proceso, que a las damas biológicamente inician antes que los varones, por ejemplo, aproximadamente 8 o 9 años, y los varones en promedio parten a partir de los 10 o 11 años. Por lo tanto, hay una brecha de 1 a 2 años entre edad por género femenino antes y género masculino después. Ahí en la imagen vemos de la izquierda, vemos dos de los principales cambios que afectan a ambos en este caso. Por ejemplo, en el caso de las damas, aparición de acné, de granitos, de exceso de grasita en la piel, y eso le afecta tanto a hombres como a mujeres. En la imagen de abajo vemos la aparición del vello facial, que ya va demostrando algunos cambios que van diferenciando a un niño de un adolescente. Por lo tanto, quisimos partir la primera clase con qué ideas los niños tenían sobre la pubertad. La mayoría hizo alusión a que era un proceso de cambio que estaban viviendo ahora, que estos cambios se dan no solo a nivel físico, sino que también psicológico. Empiezan a tener algunos problemas con los familiares porque se empieza a desarrollar su identidad, empiezan a tomar nuevas decisiones, y también vemos que hay cambios físicos en el caso de los varones, el cambio de voz, aumento de la estatura, la definición de la estructura del cuerpo, la espalda más ancha, las damas con las caderas más anchitas por la acumulación de grasita en esa zona, la sudoración mayor, etc. Entonces vamos a ver que los niños sí tienen varias ideas de lo que les está ocurriendo, pero quizás les falta encaminar esas ideas para que ellos tengan una etapa sana y una etapa con los cuidados respectivos que nosotros como padres o como profesores podemos guiar, y esa es la idea de esta unidad. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos iniciando este proceso? Bueno, ahí hilamos un poquito más fino. Las damas, por ejemplo, tienen que tener claro que el síntoma inicial que da comienzo a este proceso es la menstruación. En el caso de los varones, la producción de espermatozoides que se manifiesta en los sueños húmedos.
¿Qué tipos de cambios se van diferenciando los hombres y las mujeres? Bueno, ahí los chicos fueron mencionando justamente el tema de la estructura del cuerpo, caderas más anchas en las mujeres, espalda más angosta, y la situación contraria en los hombres. El tono de voz de los varones, la aparición de esos gallitos, el estirón, la aparición de acné, y el desarrollo justamente de la zona íntima, el desarrollo de los testículos, el desarrollo de la vulva en el caso de la mujer, el aumento de los pechos, el desarrollo del botón mamario. Son cambios físicos que van determinando justamente cómo van cambiando hombres y mujeres. Bueno, yo hice la introducción diciéndoles que la pubertad comienza, es como que nosotros tuviéramos un reloj biológico. Este reloj biológico se va a activar en algún momento de nuestra edad, por eso es relativo. Cada uno tiene su pubertad a una edad quizás distinta, pero se establece en promedio. Por eso se dice que las mujeres a los 8, 9, los varones a 10, 11. Pero en general todos tenemos un reloj biológico distinto, por lo tanto no se puede decir que exactamente a todos les va a pasar en el mismo momento. Esto se inicia. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocrino. El sistema endocrino es el más relevante en el caso de la liberación de hormonas. Nos produce la alegría, nos produce el crecimiento, el desarrollo, la reproducción. Está encargado de liberar todas las hormonas de todas las sensaciones que tenemos. Y en el caso particular de la pubertad, el sistema endocrino tiene en el cerebro, como ustedes ven, está el hipotálamo y la hipófisis. Estos dos órganos del sistema endocrino liberan hormonas. Esas hormonas van a través de la sangre, van a llegar a los sistemas reproductores y van a generar que las mujeres en sus ovarios empiecen a producir óvulos. Y sabemos que los óvulos son la célula reproductiva de la mujer. Y en el caso de los varones, desde el hipotálamo y la hipófisis, esas hormonas, particularmente se llama testosterona en el hombre, va a llegar a los testículos y va a generar que los testículos de los varones empiecen a producir espermatozoides. Por lo tanto, se van a generar las células de reproducción femenina, los óvulos o ovocitos, y en los testículos se van a generar los espermatozoides. Y sabiendo que la conexión de ambas células va a generar una nueva vida que se llama el cigoto, que es esta célula inicial de la vida. Por lo tanto, principal diferencia, importantísimo que los niños la tengan claro. ¿Qué diferencia un niño de un adolescente? Es su capacidad de reproducción. El niño es incapaz de reproducirse, el adolescente sí es capaz de hacerlo, porque produce estas células de reproducción. Ahí está la explicación. Desde la hipófisis y el hipotálamo se libera a través de la sangre justamente estas hormonas. En las mujeres se llaman estrógenos y en los hombres en general se llaman testosterona. Y esto le da las características tanto a la mujer, los estrógenos y la testosterona a los hombres. Ahí está entonces, a través del torrente sanguíneo, desde el hipotálamo y la hipófisis, se van a desarrollar las gónadas, es decir, los ovarios en las mujeres y los testículos en los varones. Y estos van a estar activos para producir células de reproducción. Ahí está. Hay un gráfico donde vemos que a partir de los 20, 30 años está el pic de producción de estas hormonas reproductivas, y es justamente donde la mayoría de la gente en promedio a nivel mundial es padre, entre los 20, 30 a 40 años. Después hay una decadencia justamente en esta producción de hormonas, por lo tanto la maternidad y paternidad va disminuyendo. Y vemos que justamente en los primeros 10 años la presencia de estas hormonas es muy baja, por lo tanto no hay capacidad reproductiva. Ya dijimos que estas hormonas van a llegar a las gónadas, a los testículos, las gónadas masculinas, y a las gónadas femeninas, que son los ovarios. Las mujeres tienen 2 ovarios, los varones tienen 2 testículos, que tienen una función similar, justamente producir células de reproducción. Ahí vemos algunos cambios en el hombre, cambios en la voz, musculatura más desarrollada, desarrollo y la maduración de los órganos sexuales, y en el caso de la mujer, las glándulas mamarias aumentan, sus pechos, se desarrolla el botón mamario, importante en la lactancia de los bebés, y desarrollo y maduración de sus órganos sexuales, al igual que en el hombre, es un cambio que comparten, y acumulación de grasa en las caderas. Eso genera justamente la diferencia de la estructura física. Ya está además repetir diferencias y aspectos en común, y esto más que nada tenerlo claro como conceptos. Es súper importante que los niños determinen y tengan claro que hay 2 tipos de cambios o de caracteres, es decir, que le van dando características al hombre y a la mujer.
Hay características sexuales primarias que justamente se enfocan en la zona, particularmente donde se producen estas células sexuales, es decir, el desarrollo de los ovarios en la mujer y el desarrollo de los testículos en los hombres. Esos son los cambios que afectan a nivel primario, es decir, que le dan la identidad al hombre y a la mujer. Y todos los otros cambios que ocurren a nivel físico, emocional, social, son, por ejemplo, la estatura, la acumulación de grasa en las caderas, el ensanchamiento de la espalda de los varones, son cambios o caracteres sexuales secundarios. Entonces la pubertad la vamos a definir de este modo. Es el inicio de la adolescencia, es una nueva etapa de la vida, el cuerpo humano biológicamente está preparado para la reproducción y que particularmente se da el desarrollo de estos órganos sexuales, las gónadas, testículos en los hombres, ovarios en las mujeres. Esto se inicia con la primera menstruación en la mujer, es decir, el sangrado vaginal, que lo vamos a explicar en la segunda clase, y las poluciones nocturnas o sueños húmedos en los hombres. El inicio es relativo, por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener una pubertad, un inicio de pubertad distinto. Esta actividad está resuelta aquí. ¿En qué consistía? En que yo le di efectos, en que los cuadritos que están abajo se iban moviendo hacia arriba y los niños tenían que ir adivinando si eran cambios que afectaban a los hombres, cambios que afectaban a las mujeres o cambios que afectaban a ambos. En este caso, de los hombres identificamos que se engrosan las cuerdas vocales y eso le da una voz más grave, aumenta el vello facial, hay producción de espermatozoides, crecimiento de los testículos y el pene y aumento de la espalda. En las mujeres vimos que hay aumento de las caderas, crecimiento de los senos, primera menstruación, producción de óvulos y desarrollo del botón mamario. Y con cambios que son compartidos por hombres y mujeres tenemos la aparición del vello púbico, mayor sudoración, y ahí genera el acné, desarrollo de órganos genitales y cambios psicológicos y sociales que los van a afectar a los dos. Partimos la clase 2 con estas preguntas. Proceso de cambios biológicos que afectan a un nivel físico, psicológico y social. Claramente la mayoría sabía que era la alternativa de pubertad. Número 2, ¿cuál de los siguientes es un cambio de carácter psicológico? Y aquí les hice la definición entre psicológico, social y físico. Psicológico, el desarrollo, el tema mental, de la perspectiva con que ellos van a mirar el mundo ahora. Y vimos que de carácter psicológico teníamos la letra C, el cambio de intereses. Es decir, que yo les ponía el ejemplo de dejar de jugar con juguetes. Es un cambio que se va determinando, es un cambio de carácter psicológico porque tiene un gusto, un interés distinto. Hay muchísimos más, pero simplemente recalqué ese. ¿Cuál de los siguientes es un cambio de carácter social? Es lo que implica la relación con los otros. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta, relaciones interpersonales. ¿Cuál de los siguientes es un cambio de carácter físico? Aquí ya simplemente había que mirar el cuerpo y decir la capacidad reproductiva, es decir, ya podían producir células de reproducción, hombres y mujeres, en los testículos y los ovarios, y crecimiento de caderas, que también era una trampita que la B y C son correctas. Número 5, ¿cuál de los siguientes es un cambio compartido por hombres y mujeres? Era repetir lo que estaba en la actividad anterior, la capacidad reproductiva y la aparición de vello púbico que lo comparten hombres y mujeres. El objetivo 2 decía, adentramos en el área chica ya, en caracterizar las funciones y las estructuras que forman parte de los órganos reproductores, es decir, analizar las estructuras que son parte del sistema reproductor masculino y las estructuras que son parte del sistema reproductor femenino. En el caso de la mujer, explicamos que la parte externa, la que se conoce, no es la vagina, sino que es la vulva. La vagina es un órgano interno. Dentro de la vagina, la parte superior de la vagina, en el vientre, digamos, se encuentra el útero, que justamente la función del útero es proteger y mantener durante los 9 meses al bebé, es decir, el bebé se desarrolla dentro del útero y dentro del útero hay una pared que se llama endometrio y fuera del útero hay una pared externa musculosa que se llama miometrio. La parte más importante aquí son los ovarios, porque los ovarios son los que producen justamente un óvulo mensual y es el que se va a liberar en caso de que no haya un embarazo en la menstruación. Los ovarios y las trompas de falopio que van a conducir estos ovarios al útero. Explicamos en clase el proceso de menstruación del siguiente modo. El endometrio es la pared interna del útero. Vemos el ovario, que son estas dos bolitas que vemos acá en los extremos, van a producir mensualmente un óvulo. Esto es lo normal. Hay mujeres que producen más óvulos, ¿sí?
Por ejemplo, ahí vamos a tener el caso de gemelos, mellizos, cuando hay más de un óvulo. En el caso del endometrio, que está justamente señalado aquí, es súper importante para el proceso de menstruación, porque el ovario va a liberar el óvulo, va a hacer el recorrido por la trompa de falopio, y si por ejemplo no hay ninguna relación, en este caso de carácter sexual, y ningún espermatozoide llega a fecundar ese óvulo, el óvulo va a caer en este útero, y el endometrio va a ser como una colcha que va a estar esperando a este óvulo. Pero si el óvulo no llega fecundado, el endometrio se desprende porque está compuesto de tejido sanguíneo a través de justamente la regla. En caso de que exista un embarazo, por ejemplo, el ovario va a producir un óvulo, y si ese óvulo en la trompa de falopio, justo ahí donde sale marcadito a la izquierda, si llega un espermatozoide de los millones que se liberan en la eyaculación de un hombre, ese óvulo va a ser fecundado. Y si llega fecundado al útero, el endometrio lo abraza y lo protege, se convierte justamente en una capa protectora del futuro bebé. Por eso el primer síntoma de un embarazo es que el periodo se corte o la regla se corte. Entonces el endometrio es vital. El endometrio es lo que se desprende junto con el óvulo no fecundado en el proceso de menstruación. Por eso existe un calendario en donde los primeros 5 o 7 días del ciclo ovárico o de la menstruación, el sangrado simplemente es la menstruación, pero el conjunto del mes completo se llama ciclo ovárico. La primera semana va a ocurrir una menstruación entre 5 a 6 días. La siguiente semana van a ser días infértiles porque el óvulo está inmaduro. Pero la segunda y tercera semana, vamos a ver del día 11 al día 21, es donde hay días fértiles. Y claramente está marcado por la segunda semana porque ya el óvulo ya está desarrollado. En caso de que no exista una fecundación, vamos a ver que la última semana se producen días infértiles. Por lo tanto, no hay posibilidades de un embarazo. Más que nada, este calendario es necesario repasarlo para que las niñas también y los niños conozcan cómo funciona nuestro cuerpo y justamente los cuidados que hay que tener respecto, por ejemplo, para prevenir el embarazo adolescente. En el caso del hombre vimos que los testículos son súper importantes porque justamente son la fábrica de los espermatozoides. El epidídimo tiene la tarea de acumular, almacenar, enfriar la temperatura de estos espermatozoides, y cuando hay una eyaculación, es decir, hay una erección del pene y los espermatozoides salen expulsados a través de una eyaculación, estos espermatozoides van a viajar por los conductos deferentes y, si ustedes se dan cuenta, haciendo ese recorrido, van a pasar por las vesículas seminales y la próstata, que les van a aportar un líquido que les va a permitir salir por la uretra del pene, le va a permitir salir por la uretra del pene. Entonces la próstata y las vesículas seminales le van a aportar el semen para que estos espermatozoides, que aproximadamente se dice que son 3 millones los que salen expulsados en una eyaculación, y solo uno de ellos produce el embarazo. Es decir, es una tarea titánica que tiene ese espermatozoide. Ahí tenemos la imagen de un espermatozoide tratando de superar la pared del óvulo. Por lo tanto, vamos a ver que esta es una tarea titánica de los espermatozoides. Ahí está. En un dibujo más simple, a la izquierda vemos el espermatozoide intentando entrar dentro del óvulo, y vemos que donde ocurre la fecundación en el caso de un embarazo va a ocurrir en la trompa de falopio. Fíjense que está ahí donde dice el número 1, se produce la fecundación. El embarazo, la fecundación del óvulo va a ocurrir en la trompa de falopio. Ese recorrido en la parte que quedaría de la trompa de falopio va a generar que el óvulo ya esté fecundado y llegue al útero como un cigoto, es decir, como una célula única que se va a empezar a multiplicar y va a desarrollar al futuro bebé. Ahí está la suma de todo esto. El hombre aporta desde sus testículos los espermatozoides, la mujer aporta desde sus ovarios el óvulo. De este modo, entonces se da inicio a esta nueva vida. A partir de eso desarrollamos esta actividad con el libro, con aquellos alumnos que estuvieron conectados. Esto está en las páginas, si no me equivoco, 24, 25, 26, y lo hicimos de una manera más dinámica preguntando las estructuras. Aquí están desordenadas a la izquierda de las estructuras del hombre y la mujer, de su sistema reproductor masculino y femenino, y a la derecha ustedes ven las definiciones. Por lo tanto, lo fuimos jugando y fuimos conectando. Aquí ustedes fácilmente tienen las respuestas, así que pueden leerlo y estudiarlo para repasar para la clase 3 que viene la próxima semana de junio. Me parece que lo dejé hasta ahí llegamos. Por lo tanto, les envío un cariñoso saludo
me dediqué a sintetizar muy brevemente lo que hicimos en 2 clases en 20 minutos. Así que les envío un cariñoso abrazo, que estén muy bien junto a su familia, les deseo lo mejor y ojalá podernos ver en mayor cantidad en las clases virtuales. Y cualquier duda, tienen mi correo electrónico que ya lo dije y pueden utilizar como intermediario tanto al profesor Jorge Mendoza como a la profesora Maritza por si tienen alguna duda conmigo. Se despide el profesor Eduardo Cifuentes, que tengan muy buena vida. Chao, chicos.